Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo análisis de patch de Atlantica Online. En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo. Sí, Balofe no solo nos está sacando un nuevo servidor global a través de Steam, sino que esto empujó a que se pongan a trabajar en nuevo contenido. Y sí, hablamos de nuevo contenido al fin, en serio. Hoy vamos a estar tratando los tres temas que se vieron en el patch, que es otro rework de las clases principales, rework de mercenarios, algo que veníamos reclamando y esperando en este juego hace mucho tiempo, y por último algunas cuestiones varias de eventos, ítems y extras. Bueno, arrancamos por el primer tema, el rebalance de los personajes principales. Esto viene como un complemento a lo que se hizo en el parche del 5 de marzo, donde se ajustaron algunas cuestiones con el sistema de talentos. Hoy agregaron algunos retoques a tres clases básicamente. Por un lado, a los principales hacha, a los cuales se les permite aprender la habilidad Mantle of Death del Lich. Esta es una habilidad sobre todo orientada al PvP, a mi entender, ya que si bien hace daño mágico, no va a generar grandes cambios en el sistema de farmeo de los personajes. Pero sí es una habilidad muy útil para cuando hacemos PvP, ya que agrega algo de daño pero drena muchísimo poder de acción. El segundo personaje que sufre cambios es el mago o el principal bastón, al cual el skill original, el Evanescent Scud, My English is very good. ha sido reworkeado, donde ahora escala con los atributos de nuestro personaje. Esto es un cambio muy drástico al sistema de farmeo de nuestros personajes bastón, ya que si bien antes podíamos usar el Blazing Earth, eso nos limitaba a secciones donde solo teníamos enemigos melee o podíamos matar con nuestras monturas, pero ese daño se veía limitado. Ahora, con una skill que escala con nuestras habilidades, con nuestros propios stats, y que lo podemos usar contra cualquier enemigo, puede ser el cambio de juego realmente para este principal. Por último, tenemos al tercer main que se le ha retrabajado una skill, que es el pistolero. A este se le ha mejorado su skill, el Scorching Bullets, a los cuales también se le agregó un escalamiento de daño en función de sus stats. A mí la verdad que esto no me termina de convencer, siendo que no es una skill que se use para realizar demasiado daño en PvP y tampoco lo veo como una muy buena habilidad para el farmeo. Pero bueno, yo no soy main pistolero, si alguno quiere ayudarme a salir de esta duda, bienvenido sea. En el segundo punto vamos a hablar de rework de mercenarios. Para mí uno de los puntos más importantes en este patch, ya que nos confirma lo que veíamos hace un mes cuando se hizo el rework del Odiseo. Están trabajando, Balofe está trabajando sobre los mercenarios originales del juego, tratando de generar mayor diversidad en mercenarios y formaciones en la meta actual. Esto la verdad que es muy bueno para salir del estancamiento donde todos tenían las mismas clases, mercenarios y jugaban del mismo modo. Particularmente el rework que tenemos hoy es el de la princesa Isabel, un mercenario bastón, support, que antes se dedicaba a debufear a las distintas clases de rango. Cada uno de estos lo hacía con sus habilidades. Royal Signet se dedicaba a debufear pistolas, Family Signet a los arqueros, Imperial Signet a los cañoneros y Tribal Signet a los instrumentos. Hoy cada una de estas habilidades ha ganado nuevas funcionalidades. Por su parte, Royal Signet hoy aglomeró o juntó todas las habilidades que tenía antes y se dedica a bajarle el poder de ataque a todas las clases rango. Por otro lado, Family Signet dejó de ser un debuff para los rivales y pasó a ser un escudo que podemos tirar en forma de línea a nuestro equipo, previniendo daño de distintas clases de rango. Su tercera habilidad, Imperial Signet, hoy va a ser una habilidad activa que va a curar a todos nuestros personajes de rango, me imagino yo con una gran cantidad para que sea de utilidad. Y por último tenemos su cuarta habilidad, Tribal Signet, que lo que va a hacer es dañar y quitarle poder de acción a los rangos enemigos.
Claramente estos cambios y este rework está muy pensado para lo que es PvP, ya que la meta estaba muy dedicada al spike hacia las líneas traseras de mercenarios, y con esto podríamos proteger un poco a nuestros propios mercenarios o debufear a los rivales. La tercera sección de varios tiene dos temas importantes de lo que nos queda del patch. Por un lado, AO Day. Sí, 28 y 29 vamos a tener esta festividad que nos hacen a fin de cada mes, donde tendremos bonificaciones de daño, de experiencia, defensa, regalos, y estoy muy esperanzado de que esto aplique para el nuevo servidor global, ya que para arrancar podría ser un muy buen plus. Por otro lado, tenemos la joyita del patch, el nuevo sistema o formato de crafteo. Al fin nos reorganizaron y nos facilitaron la búsqueda de los materiales para los crafts. Como podemos ver, si nosotros accedemos a la nueva ventana que estaríamos viendo aquí en pantalla, podemos ingresar por secciones, ya sea de armaduras, armas, consumibles, habilidades de vida y otras que supongo son para las misiones y algunas cuestiones más. Después ingresamos a las subsecciones, el ítem que quisiéramos elaborar, cantidades, y aquí nos va a listar la necesidad de materiales y cuántos dedos tenemos en nuestra mano y cuántos nos faltan. Ahora, ¿eso es muy parecido a lo anterior? Sí, lo sé. La diferencia está en esto. Nosotros podremos seleccionar cada uno de los objetos y al hacer clic en este carrito de compras nos llevará directamente al objeto en el mercado, facilitando de esta manera las búsquedas en un buen tiempo, diría yo. Bueno, espero les haya gustado, les sea útil y nos vemos pronto.